Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de la historia y evolución de la educación a nivel mundial y nacional. En el mundo, las primeras ideas pedagógicas nacen de la transmisión de saberes entre miembros de una comunidad en el periodo de prehistoria. Es decir, en este periodo aún no se desarrollaba la escritura, pero las personas transmitían conocimientos de manera oral. 4 son las ciudades representativas de la educación en la Edad Antigua. En primer lugar, tenemos a Egipto, que fue la sede de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. En segundo lugar, China, que se centró en la filosofía, poesía y religión. Grecia pasó del tradicionalismo al humanismo clásico, preparando al hombre para el liderazgo en la sociedad. Roma se estableció el papel del maestro-alumno, dándole principal relevancia al maestro. En la Edad Media, durante el siglo V, se practicó la educación religiosa. En el siglo VIII se estratificó la educación en España, solo era destinada para reyes, nobles y el clero. En el siglo IX la educación era caballeresca, se practicaba la disciplina y la moral. En el siglo XI y XII se practicó la escolástica, reconciliar la educación y la ciencia. Se buscaba que religión y ciencia fueran de la mano. En el siglo XIV al XV se practicó la educación laica, gratuita e inclusiva con las mujeres, quienes antes eran relegadas de la educación. La Edad Moderna se caracterizó por el descubrimiento de América y la alfabetización de la población indígena en 1492. De 1500 a 1600 surgió la educación significativa. En 1700 la educación se convirtió en gratuita y se impartió por niveles educativos. En la edad contemporánea, desde 1789 a 1899, se estableció la educación como un derecho de todos los ciudadanos. De 1900 a 2000, la educación se convirtió en un derecho universal y se promovió la escuela activa. Desde el 2001 hasta la actualidad, el estudiante asumió el rol principal de su propio proceso de aprendizaje, relegando al docente como un acompañante del mismo. Se ha hablado mucho sobre la educación antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, tras la llegada de estos, es que existen registros físicos de la educación. Cuando los españoles llegaron a América, les pareció que todos hablaban quichua, pero se dieron cuenta de que existían otros dialectos locales. Esto sucedió en 1492. Para 1540, las autoridades españolas decidieron mantener la estructura administrativa de los incas y el quichua como una lengua para interrelacionarse y administrar. Para 1570, se evangelizaron los pueblos conquistados y los religiosos hicieron uso de la lengua coloquial para poder hablar con ellos. En 1770, Carlos III proclamó que se extingan los diferentes idiomas que se usan y solo se hable el castellano. De 1801 a 1945 se impulsaron la política de civilizar a la población indígena, lo cual lingüísticamente significaba castellanizarla y olvidar el quichua. En 1945, la primera constitución de la República del Ecuador fue en la que se habló por primera vez del uso del quichua en la educación. Para 1963, las 4 escuelas indígenas fundadas por Dolores Cacuango sufrieron tal persecución que no tuvieron más opción que ser cerradas. Para 1978, la Constitución Política reconoció que el idioma oficial era el castellano, pero añadió que el quechua y las demás lenguas aborígenes formaban parte de la cultura nacional. Sin embargo, no se mencionó nada sobre su uso en la educación. Para 1979, Ecuador volvió a la democracia y el presidente Roldós pronunció una parte de su discurso en quechua, lo cual fue el inicio de una etapa de lucha de las nacionalidades indígenas por la educación intercultural bilingüe. Para 1983 se incluyó el siguiente texto en la Constitución: en las zonas de predominante población indígena, el quichua o la lengua de la cultura respectiva será la lengua principal de educación y el castellano será la lengua de relación intercultural.
En 1989, la oposición a la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y a la educación bilingüe se dio tanto a nivel interno del Ministerio de Educación como a nivel político, lo que provocó marchas masivas de miles de indígenas en respaldo a la educación bilingüe. En 1990, las nacionalidades indígenas decidieron hacer visibles sus demandas respaldando a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe frente a la oposición de sectores políticos y una parte del Gremio Nacional de Profesores que no aceptaban que los indígenas ejerzan la docencia y mucho menos que dirijan su propia educación. Para 1998, se incluyó una sección de derechos colectivos de los pueblos indígenas, en donde se señalaba que acceder a una educación de calidad y contar con el sistema de educación intercultural bilingüe era el derecho de todos los ecuatorianos. Para 2008, en la Constitución hubo la intención del gobierno para eliminar el derecho colectivo de la educación bilingüe, por lo cual se realizaron marchas y movilizaciones de las comunidades respaldadas por los dirigentes indígenas en señal de protesta, por lo cual el gobierno, disimulando sus intenciones, accedió a incluir a la educación bilingüe como un derecho en la Constitución, señalando que el Ecuador es un país plurinacional y se reconoce el sistema de educación intercultural bilingüe. En el año 2009, el gobierno de Correa cerró varias escuelas bilingües comunitarias y envió a los niños indígenas a aquellas llamadas escuelas del milenio. Además, en este año se dio la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, mismo que se basa en la pedagogía crítica que busca que el estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Para el año 2010, se reconoció a las lenguas extranjeras como válidas para cumplir con el requisito de idiomas para graduarse en las universidades. Esto rigió inclusive para hablantes de lenguas indígenas. Para el año 2011, el nuevo currículo de educación bilingüe fue elaborado por hispanohablantes que no conocen ni las lenguas indígenas ni sus culturas. Para el año 2017, las autoridades del Ministerio de Educación, por estrategia política, publicaron un documento curricular por cada nacionalidad indígena. Pero dicho documento es una traducción adaptada y forzada del currículo nacional, redactado en castellano y con su visión extranjerizante. A partir del año 2017 hasta la actualidad, se ha velado por la educación regular, misma que apunta a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, convirtiendo los aprendizajes en significativos, brindándoles a los estudiantes la posibilidad de aplicar sus conocimientos en su vida cotidiana, impulsándoles a desarrollar un pensamiento lógico y crítico. A manera de conclusión, se podría mencionar que el avance de la ciencia ha permitido que la educación se flexibilice, velando por los intereses y necesidades de los ciudadanos y el país, proporcionando un currículo más abierto que faculta la implementación de las TICs en el sector educativo, orientándolas hacia la consecución de aprendizajes significativos, propiciando el uso de la tecnología, la gamificación, la lúdica y el juego-trabajo. En educación general básica, los avances en la educación han permitido realizar actualizaciones continuas para ajustarse a los requerimientos de los actores educativos, implementando estrategias de aprendizaje activas en donde se le da especial protagonismo al estudiante, vinculándolo con situaciones de su entorno y propiciando su pensamiento lógico y razonamiento crítico para hacer uso de las herramientas a su alcance que le permitan solucionar las situaciones a las que se enfrenta.